Buenos días, ¿cómo están? Los saludo luego de las semanas de receso. Continuaremos las sesiones virtuales debido a que se extiende por cuestiones de salud la cuarentena. Entonces pues vamos a seguir trabajando, ojalá con el mismo ánimo, con la misma disposición y vamos a darle con toda que vamos a continuar con el proceso. Veníamos hablando de las relaciones de los números naturales, hablamos de lo que es el múltiplo, de lo que es el divisor, hablamos de los números primos, hablamos de los números compuestos, vimos la importancia de los mismos y pues basado en eso que vimos vamos a continuar. Una de las relaciones que también existe se llama mínimo común múltiplo. Usualmente la consiguen en los libros, en todos los lados en donde posiblemente haya información al respecto, se puede encontrar como MCM. Y refiere a mínimo común múltiplo. ¿Qué es lo que estamos hablando o de qué se habla cuando nos referimos a mínimo común múltiplo? En otras palabras, vamos a decir que mínimo común múltiplo será un múltiplo que es común entre dos o más números. Es decir, vamos a tener dos o más números. Ya sabemos que todos los números tienen múltiplos, además sabemos que esos múltiplos son infinitos, pero cuando yo tomo dos o más números, voy a buscar ese múltiplo entre esos dos que sea común, es decir, que sea el mismo, con la condición de que, como dice que es mínimo común múltiplo, tiene que ser el múltiplo más pequeño. El más pequeño, el menor, o mínimo como lo dice la expresión. Entonces, mínimo común múltiplo será ese múltiplo que es común a dos o más números, que es el menor o el más pequeño. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Entonces, quiero saber cuál es el mínimo común múltiplo entre 4 y 5. Entonces, hago una lista de los múltiplos de 4. Entonces, aquí están algunos de ellos. Y saco la lista de los múltiplos de 5. Aquí está alguno de ellos. Como estoy buscando el mínimo común múltiplo, debo buscar un múltiplo que sea común entre ellos dos. ¿A qué me refiero? Que sea el mismo, que el múltiplo sea el mismo para 4 y sea el mismo para 5. Por ejemplo, si yo veo el 8 no está en la lista del 5, quiere decir que no es un múltiplo común. Tampoco el 12, tampoco el 16. Pero noto, por ejemplo, que el número 20, que es múltiplo de 4, también es múltiplo de 5. Quiere decir que ese es un múltiplo común. Si sigo haciendo la lista, más adelante nos daremos cuenta que el 40 es un múltiplo de 4 y que el 40 también es múltiplo de 5. Quiere decir que tenemos más de un múltiplo común. Entonces, hay muchos más múltiplos comunes entre el 4 y el 5, pero en este momento me interesa encontrar el mínimo común múltiplo de 4 y 5, es decir, el menor. Según lo que, pues por lo que podemos ver con la lista, pues el múltiplo común entre el 4 y el 5 más pequeño es el 20. Entonces vamos a decir que el mínimo común múltiplo entre 4 y 5 más pequeño es el número 20. Entonces vean que el concepto es sencillo, es el múltiplo más pequeño que sea común entre los números que a mí me interese. Pero si lo hacemos, si recurrimos a hacer la lista cada vez que tengamos que buscar el mínimo común múltiplo entre dos números, no siempre será fácil. Tendríamos que hacer una lista. Hay números que podemos hacer una lista y llegar a los 15 primeros múltiplos y aún así no encontramos el mínimo común múltiplo entre los dos. Entonces vamos a ver una forma de cómo calcular el mínimo común múltiplo de dos números sin necesidad de hacer esta lista. Inicialmente es que tengan claro cuál es el concepto. Mínimo común múltiplo es el múltiplo común entre los números que me interese que sea más pequeño. El ejemplo nos muestra que entre dos números puede existir más de un múltiplo que sea común, pero como es el mínimo común múltiplo, me interesa buscar el más pequeño. Entonces el ejemplo vimos que estaba el 20 y estaba el 40, pero como busco el mínimo común múltiplo, busco el más pequeño y en este caso sería el 20. Pero puede ser complicado o puede no ser afortunado recurrir siempre a hacer la lista de los números. Entonces vamos a ver una manera de calcular el mínimo común múltiplo de los dos números sin necesidad de recurrir a la lista. Entonces vamos a hacer un ejemplo con otros dos números para que ustedes se den cuenta. ¿Qué
¿En qué nos vamos a apoyar para poder calcular el mínimo común múltiplo de esos dos números? En descomposición en factores primos, que eso ya también lo hemos trabajado. Vamos a hacer un ejemplo de calcular el mínimo común múltiplo de dos números y después vamos a calcular cuando sean más de dos números y verá que funciona la misma estrategia. Digamos que quiero buscar el mínimo común múltiplo entre el número 10. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre el número 10 y el número 8, por ejemplo? Quiero saber cuál es el mínimo común múltiplo entre esos dos. Entonces vamos a descomponer en factores primos a los dos números al mismo tiempo. Es decir, no vamos a hacerle una línea aquí al 10 y una línea al 8 separadas, sino vamos a hacerlo al mismo tiempo. Y vamos a empezar con el primo más pequeño que es el 2. A ver si lo podemos. Entonces, si sacamos en 2, notamos que los dos números pueden ser divididos en 2. Entonces, si yo cojo 10 y lo divido en 2, que es la mitad, me daría 5. Y si cojo el 8 y lo divido en 2, me daría 4. Entonces vean que como el 2 puede ir a los dos números, aprovecho y hago la división de una vez. Ahora, vean que estos dos números son diferentes. Uno no se puede dividir en 2 porque no es par, pero este sí. Seguimos utilizando el primo más pequeño. Entonces, como uno de los dos se puede dividir en 2, vamos a seguir dividiendo en 2. Ahora, como el 2 no divide al 5, no le hacemos nada. Voy a ponerlo con un color diferente para indicar que mantuve el 5. Pero como el 4 sí divide al 2, entonces 4 y 2 da 2. Entonces, retomemos. Tengo los dos números. Entonces, para dividir en factores primos tengo que buscar los divisores primos, los cuales lo puedo hacer. Entonces, el más pequeño es el 2. El 2 divide al 10 y al 8. Entonces, 10 dividido 2 da 5, 8 dividido 2 da 4. Ahora tengo otros dos números, que es el 5 y el 4. Como uno de los dos puedo dividirlo en 2, tengo que hacer la división en ese 2. Pero al número que no lo puedo dividir, lo dejo igual. Y 4 dividido 2, sí me da 2. Entonces hasta ahí vamos. Resulta que tengo nuevamente dos números. Y recuerden que la descomposición en factores primos es hasta que aquí me quede en 1. Quiere decir que si alguno de los dos puede ser dividido en 2, lo sigo dividiendo en 2. Resulta que sí, puedo dividir este en 2. Entonces el 5 no, entonces lo mantengo igual porque no lo puedo dividir todavía. Y el 2 dividido 2 me da 1. Entonces ya terminé con el 2. ¿Qué número me falta? Tengo el 5 y el 1. El 1 ya no lo puedo dividir más porque es el más pequeño que hay. Ahora el 5. Como el 5 es un número primo, solamente lo puedo dividir en 5. Y tenemos ahora sí que esta línea ya me quedó terminando en 1. Y a la de dividir 5 dividido 5 ya me da 1. Quiere decir que esta ya también la tengo terminada. No puedo seguir pasando allí. Ya sabemos que podemos expresar esto entonces como 2 a la 3 por 5. Entonces 2 a la 3 ya sabemos que es 8 por 5 y esto sería igual a 40. Quiere decir que el mínimo común múltiplo entre 18 es 40. ¿Cómo calculé 40? Descompuse al mismo tiempo los dos números o la cantidad de números que me presenten. Hago la descomposición en factores primos como ya lo venimos trabajando. Y el resultado que me dé acá, en este caso 2 a la 3 por 5, que es 8 por 5, 40, quiere decir que el mínimo común múltiplo entre esos dos, es decir, el múltiplo más pequeño entre 10 y 8 es 40. Si verificamos si 40 es múltiplo de 10, efectivamente 10 por 4 da 40. Y si verificamos y queremos saber si 40 es múltiplo de 8, efectivamente 8 por 5 da 40. Entonces vean que es utilizar descomposición en factores primos al mismo tiempo con los números que me den, y el resultado que me da al descomponer es el mínimo común múltiplo de esos dos números. Hagamos otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con 3 números para que se den cuenta que es muy parecido. Vamos a hacerlo con el 9, vamos a hacerlo con el 12
y vamos a hacerlo con el 4. Quiero saber cuál es el mínimo común múltiplo, entonces la pregunta sería, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 9, 12 y 4? Quiero saber cuál es el mínimo común múltiplo. Como ya lo expliqué, podríamos hacer la lista de los múltiplos del 9, la lista de los múltiplos del 12 y la lista de los múltiplos del 4 y encontrar cuáles son los múltiplos comunes y entre ellos cuál es el menor. Pero para no tener que hacer todo eso, vamos a descomponer en factores primos. Entonces verificamos, por lo menos uno de ellos puede ser dividido en 2, entonces pues vamos a empezar desde el 2 y empezamos a hacer la división. 9 no puede ser dividido en 2, entonces al 9 no le hacemos nada, no lo podemos dividir. Pero el 12 sí puede ser dividido en 2, 12 dividido 2 me daría 6, que es la mitad. Y 4 dividido 2 sabemos que sí lo podemos hacer, que es 2 porque es la mitad. Seguimos. Resulta que podemos seguir dividiendo en 2 porque por lo menos uno de ellos es divisible entre 2. El 9 todavía no le puedo hacer nada. Bueno, no puedo dividirlo en 2. Pero el 6 sí lo puedo dividir en 2, que me daría 3. Y el 2 sí lo puedo dividir en 2, que me daría 1. Entonces quiere decir que aquí en el 4 ya terminé. Entonces ya me tengo que fijar es en estos dos números. Este número habría que mirar en qué es divisible y este también. Pero pues estamos siguiendo cuál es el más pequeño. En este caso el siguiente primo más pequeño es el 3. El 9 divide, el 3 divide al 9, perdón. Entonces 9 dividido 3 me daría 3. 3 dividido 3 me daría 1. Quiere decir que aquí ya también terminé. Y ya solamente me falta este 3. ¿Por qué puedo ir 3? Solamente por 3. Entonces 3 dividido 3 me daría 1. Y como ya todos los números han llegado hasta 1, ya terminé la descomposición simultánea en factores primos de esos tres números. ¿Qué me quedó? 2 a la 2 por 3 a la 2. Eso me daría 2 a la 2 me daría 4. 3 a la 2 me daría 9. Y 9 por 4, 36. Quiere decir que el mínimo común múltiplo entre esos tres números es 36. Por supuesto 9 por 4 me da 36, por eso 36 es múltiplo de 9. 12 por 3 me da 36, por eso el 36 es múltiplo del 12. Y 4 por 9 es 36 y por eso es múltiplo de 4. Entonces dense cuenta que el concepto es muy sencillo, es encontrar el múltiplo común más pequeño entre los números que yo le dé. Si hay 4, si hay 5 números los puedo hacer exactamente igual. Descompongo en factores primos y al descomponer puedo encontrar cuál es el mínimo común múltiplo de esos valores. Entonces vamos con juicio, con entrega, con responsabilidad, con tranquilidad. Vamos a hacer los ejercicios del taller y cualquier inquietud por favor me la comunica. Entonces saludes y vamos a trabajar.